Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminamos nuestra serie Lectura Requerida, conversando sobre la importancia de mantener y profundizar el hábito lector. ¿Cómo elegir un buen libro? ¿Qué parámetros es bueno tener en cuenta al momento de escoger tu próximo libro? ¿Qué tipos de libros leer? Estas y otras preguntas abordaremos hoy junto a Alex y a Marcelo aquí Entre Semana. Marcelo, ya terminamos nuestra lista de libros. Al fin. Ha sido un largo viaje. Me dijeron que por favor paráramos porque si no se les iba a ir todo el dinero comprando libros. Pero está bien. Terminamos. ¿Y cómo terminamos una serie así? Bueno, yo creo que si con estos libros acabas, entonces vas a tener una biblioteca muy, muy pequeña. Entonces quizás el deseo, el enfoque de hoy sería: ¿bajo qué parámetros escojo mi próximo libro? ¿Cómo puedo seguir teniendo, o sea, para no tener que mensajear a Alex y Marcelo y decir, oye, pásame el próximo libro? ¿Cuáles son las maneras en que hemos nosotros escogido libros? Si se podría, no sé, si hay parámetros o principios o maneras de poder decir, bajo estas condiciones. Usando el famoso proverbio chino, hasta el episodio anterior les dimos pescados, ahora les queremos enseñar a pescar. Se me acaba de quemar el cerebro. Sí. Frase cliché. Pero sí, de alguna forma es eso. O sea, en vez de decirte, mira, acá hay una lista de los 30 libros básicos que no alcanzamos a mencionar, más bien es darte algunas herramientas de cómo haces, si vas a una librería o si estás ahí buscando algún libro digital, por dónde empezar. Y quizás podemos empezar por algo que no tiene que ver con cómo escoger un libro, sino cómo leer un libro. Y es generar el hábito. Sí. ¿No? Sí, porque si no cultivas un hábito de lectura, con estos libros te bastan. Vas a tener una biblioteca suficiente con mucho polvo. Para toda la vida, porque nunca terminaste de leerlas. Sí. O sea, entonces yo creo que es cultivar un hábito de lectura 15 minutos al día. Me estaba acordando de eso. En el episodio 100, no recuerdo quién fue que nos comentó que tomó ese consejo que tú diste y cómo fue muy práctico, ¿no? Y compartió que esos 15 minutos empezaron a crecer día por día, pero generó el hábito, ¿no? Y eso es fundamental. Sin hábito no hay lectura, pues. Sí, y está bien que sea poco, pero la clave es leer. Yo confieso que yo a veces me envicio con artículos, con Twitter y con todo ese tipo de lectura. Es lectura también, pero son como garnachas. O sea, es comida liviana de lectura. Un libro es, y ya lo hablamos, ¿no? Pero un libro es el destilado de mucho tiempo de investigación. O sea, es mucho más deliberado. O sea, ha pasado por muchos filtros. Entonces, simplemente gastando 15 minutos al día leyendo un libro es realmente llegar a conversar con un autor que ha pasado mucho tiempo pensando. O sea, yo a veces me involucro en el proceso, por ejemplo, de traducir un libro. Y ese proceso, te digo, a veces nos echamos conversaciones de 15, 20 minutos acerca de una frase. Wow. Para decir, oye, pero si se dice así, entonces... ¿Qué quisiste comunicar? Exacto. Entonces está comunicando esto y lo otro. Entonces piensa, cuando tú estás leyendo tu cachito de 15 minutos, 2, 3, 4 páginas, ponte a pensar en todo el pensamiento y el va y ven con los autores, el editor y todo que entró en ese libro. Me quedé pensando, y debo confesar que yo he aprendido mucho de ti en cuanto a meterme en el mundo de los podcasts, tanto que terminamos haciendo uno, en el mundo de Twitter, en ir leyendo artículos, porque por contexto me empujaron siempre más a leer libros. Pero pensando en la analogía que haces, y creo que el equilibrio es correcto, imagínate cuántos libros, sin saberlo, tú estás leyendo cuando lees un libro. Porque, como dijiste tú, es el destilado de años de investigación, de cuántas cosas el autor leyó, investigó, vio, analizó, dejó al lado y dijo, ok, esto es lo que voy a escribir. O sea, ese autor tiene que haber leído un montón de libros antes. Claro. Para poder escribir lo que escribió. Bueno, para darte un ejemplo, el libro que recomendamos de apologética de Josh McDowell, desde los años 70 ha sido su enfoque singular. O sea, ha sacado 4 ediciones del mismo libro y cada vez lo va puliendo. Su hijo tiene un doctorado en
bueno, Sí, la verdad no sé, en algo parecido, pero ahora le está apoyando. Entonces dices, esta persona se chutó toda una vida, tuvo un hijo, ese hijo aprendió y estudió hasta un nivel doctorado para poder apoyar en este libro. O sea, tú te lo echas en un mes, tomando tu tiempo, y estás consumiendo información compilado a lo largo de 40 años. Sí, sí, y en ese sentido la lectura va a seguir siendo un hábito, creo, irreemplazable. O sea, no tiene, y no me quiero ir por las ramas, pero bueno, suelo hacerlo. Desde el punto de vista de la neurociencia, la lectura hace conexiones que no hace nada más. Porque sí, creo que lo mencionaste. Si lo mencionamos en algún momento. Entonces, bueno, pero yo hago esto. Está bien. Puedes tener audiolibros, puedes leer, lo que sea, pero el hábito de lectura genera conexiones cerebrales únicas. Entonces, por algo llevamos tantos miles de años leyendo, ¿no? Entonces, mantenerlo, y aún los dispositivos electrónicos hoy permiten una herramienta. Debo confesar eso, fui de los viejos así que decían, no, jamás voy a leer un libro electrónico. Y no, para mí es que, ¿viste esos que dicen, no, es que el olor al libro y sentir las hojas? Cuando los escucho ahora me río, pero porque yo era así de necio, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ten libros, después de habernos movido tanto, fue todo un tema traernos libros desde Argentina para acá, pero aún el acceso que tú tienes, y no me quiero ir por las ramas, pero otra vez, aún en dispositivos, libros electrónicos, puedes hacer notas, porque decían, oye, pero es que pensando en hábito de lectura, ¿es bueno marcar y rayar los libros? Por supuesto. Pero es que en el libro electrónico se puede hacer. Y está buenísimo porque después puedes buscar tus notas y es más rápido buscarlas, puedes subrayar, hay un montón de beneficios que tienes. Entonces, tenemos todas las herramientas para tener un hábito de lectura cada vez más profundo, cada vez más amplio. Pensando en el libro del episodio anterior, simplemente hay que empezar a tenerlo, nada más. Sí, y creo que al ir comenzando, al ir leyendo, tú te vas a ir agarrando, como dijiste, paladar para escoger ese próximo libro. Bueno, creo que la próxima cosa es diferenciar entre el libro y el autor. Hay libros que son muy buenos porque el autor lo escribió desde un punto de conocimiento acerca del tema, pero después el autor quiere escribir otro tipo de libro y como que no cabe. No era lo suyo. Jugaba bien de lateral, pero no era buen centro delantero. Y sí, es factible eso, ¿no? Y eso es bueno porque uno nunca se tiene que casar con un autor. No, mira, todos los libros de él son todos buenos. Yo creo que puede ser, hay alguno así, pero siempre es bueno decir, ok, a ver, ¿cuál es el contenido de este libro? ¿Quién es el autor? Investigar un poquito del autor y de repente ver, mira, su especialidad es esta y está escribiendo un libro. Puede ser que quizás aporte o no, pero sí hay que separarlo. Y más cuando hablamos un poco del episodio anterior y dejamos la pregunta dando vuelta, ¿no? ¿Qué sucede cuando el que escribió el libro pasan los años y no sé, su vida moral se desmorona, es descalificado del ministerio? ¿Qué hacemos con los libros que escribió? Por ejemplo, de Rabbi Zacarías. Sí, hay un libro, no sé si está traducido al español, se llama, en inglés el título es Has Christianity Failed You? ¿Te ha fallado el cristianismo? No estoy seguro. Okay. Muy buen libro, excelente libro. Habla acerca de el hecho de que muchas veces los que te fallan son las personas y no la fe, y uno tiene que ir viendo cuáles son los méritos de la fe y no tanto las personas. Y creo que terminó siendo profético. Profético, porque una de las razones por la cual alguien rechazaría ese libro es por el autor, porque tuvo una falla moral y la verdad pone en tela de juicio todo lo que escribe. Está en español, te ha fallado el cristianismo. Te ha fallado el cristianismo, sí. Sin embargo, yo creo que sí está bien ir separando, porque una cosa es el autor y otra cosa es el libro. Sí. O sea, nosotros no desechamos los libros o los salmos de David por sus errores y sus pecados. Sí. Bueno, quizás alguno te diría, bueno, pero eso está inspirado por el Espíritu Santo. Sí, es correcto, pero creo que hay dos cosas que quizás sería bueno tener. No significa que, ok,
leo sin filtro. Que Ravi Zacarías haya abusado de mujeres, que haya hecho esto, que haya hecho esto otro, no significa que no pueda leer sus libros. Yo creo que no va tanto si puedo o no puedo leer, sino más bien, a ver, si estaba hablando de integridad moral, no sé si leería un libro de él, ¿entiendes? Correcto, sí, y cosas que tienen que ver con... sí, después... Cuando uno mira hacia atrás dice, oh, wow. O sea, ese punto de énfasis como que no le sirvió mucho. Claro. ¿No? Evidentemente escribió algo de la boca para afuera. Sí. Por ejemplo, otro líder que después entró en escándalo es James MacDonald, que es pastor de una iglesia en Chicago muy grande. Pero él ha escrito libros que nosotros hemos usado como base para series. Sí. Hay uno que es Señor, cambia mi actitud antes de que sea demasiado tarde. Basado en números. Excelente libro. Me encantó. Pero el libro en sí hablaba de otro tipo de cosas. Ajá. Sin embargo, él escribió un libro acerca de hombres que se llama, ¿cómo es? Actúa como hombre. Actúa como hombre. Ese no leería. No. Porque él tenía, y no me gusta el término, pero si alguien sería acusado de masculinidad tóxica, sería James MacDonald y su forma de liderar. Entonces diría, quizás muchas de las cosas que él fue escribiendo, lo escribió también para justificar su propia forma de ser. Totalmente. Y pensaba en el libro de Zacarías, hasta donde él escribió eso, pensando en lo que pasaba ahí. Pero sí es bueno hacer esa distinción, ¿no? Pensando en eso. Y por otro lado, tampoco asumiendo que un buen libro de un autor significa que todos los libros de ese autor van a ser buenos o recomendados. Siempre es bueno tener esa... Sí, y es importante también, creo que cuando miras a un libro, entiendas que es una conversación. Sí. Yo he escuchado de personas que escriben y como que responden al autor en el margen del libro, o sea, como que nada que ver. Qué tontería. Entonces, como que uno... Se cumplió el propósito entonces del libro. Entonces una persona está como peleando con el autor. Y creo que está bien, o sea, porque un autor está simplemente exponiendo, proponiendo una idea. Sí. Entonces tú estás escuchando. Si eres de los que leen también artículos académicos, esto es algo muy claro. Porque los artículos académicos, como todos andan más o menos al mismo nivel, ellos saben que es así. O sea, entonces no endiosan a la persona que escribió tal libro. Entonces va a decir, bueno, como dijo tal autor en tal libro, pero yo difiero porque eso se compara con tal otro autor que dice tal otra cosa. Entonces es como que, mira, esto es una conversación al final. Sí. Hay personas que saben mucho, pero no podemos pensar de que su palabra es verdad. Bueno, entonces quizás ahí habría un punto de salida. Cuando el libro, en vez de invitarte a una conversación, es casi el autor pontificando, diciéndote lo que tienes o no tienes que hacer, deja de leerlo. Porque se está colocando en una posición donde yo soy el hombre que sabes, y como tú no sabes, yo te digo cómo son las cosas. Pero cuando el libro está escrito en esa conversación, de decir, mira, ¿sabes qué? He caminado esto es lo que quiero compartirte. Ese es un libro que a lo mejor tiene una invitación al diálogo. Pero no sé si me captas dónde voy. O sea, es ese libro escrito por el sábelo todo, que te dice, esto es así porque es así y punto. Generalmente ves eso cuando hay libros sin fuentes. Claro. Un buen libro es un libro que también reconoce Siempre. de dónde salieron las ideas. Bueno, ahí está. Un libro sin fuentes, cuando nos referimos a fuentes, es que no cita ningún tipo de bibliografía, no tiene notas al pie de página, no tiene notas al final, no tiene nada. Duda de ese libro. Sí, porque es como que, esto salió de mi cerebro. No. Entonces yo creo que es eso, es reconocer de que, ¿sabes? Esa forma de pensar me ayudó mucho, especialmente en comentarios bíblicos. Cuando porque antes, cuando estaba apenas aprendiendo, tenía 1 o 2 comentaristas bíblicos y ya, o sea, con eso, sí, y lo que decía Matthew Henry era ley, o sea, porque es Matthew Henry. Y después empecé a ver que no, hay otros comentarios, otras personas que dicen, no, mira, tomo esta postura, si tú ves esto, tú ves lo otro. Entonces entré en ese ámbito de conversación. Entonces ahora me siento con todos estos teólogos por medio de sus libros, obviamente. Sí. Y me siento con ellos y digo, oye, ¿y tú qué piensas? No, tal cosa. ¿Y tú qué piensas? Tal cosa. ¿Y tú qué piensas? Y entonces empiezo a armar ese pensamiento crítico. Sí. Pero es saber de que es una conversación. Sí.
Totalmente, totalmente. Bueno, y para que la conversación fluya, creo que es clave también identificar el enfoque del libro. Porque de repente dices, ay, compré este libro, pero como que, no sé, no me cerró, no me hizo clic. Bueno, pero es que era un libro, era un comentario bíblico. Entonces, su forma de expresar era tomar el versículo y comentarlo. Era un libro de referencia en esto. Era un libro que o sea, checa bien, una biografía, lo que busca es inspirar, es contarte la historia de alguien, y lo encontré poco práctico. Bueno, a lo mejor el enfoque del libro no era decirte lo que tenías que hacer, sino contarte la vida de alguien y tú harás tus aplicaciones. Nunca esperemos que un libro nos provea todo, porque no lo es así. Ay, este libro lo encontré poco práctico. Porque a veces lo que queremos es que el libro al final, capítulo final, nos diga, bueno, ahora haz esto y haz esto otro. Y no necesariamente es el propósito. Entonces siempre es bueno checar el enfoque del libro para no terminar desilusionados, sino saber cuál era el propósito del autor. Y generalmente lo ves en el inicio. En el prólogo te va a decir, el libro busca ir en esta dirección. Sí, algo también interesante que sucede con los libros, me empecé a darme cuenta, hay libros que son como el... Si hablamos de un destilado, hay libros que son versiones aguadas de otro libro. Entonces, diluidas sería, ¿no? Diluidas, perdón. Entonces hay un libro que es académica, muy técnico, con mucha información y muy bueno, pero es pesado. Sí. Entonces, después hay otro nivel, a veces escrito por el mismo autor. Sí. Por ejemplo, El Reino Desconocido de... Heiser. Es un libro con mucha información, pero después él sacó otro libro que se llama Sobrenatural. Y ese libro es como para el plebe. Entonces, si quieres comenzar por un lado... Bueno, hablamos de Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto. Después él sacó otro que es, es de fin de semana y es más que un carpintero. Sí. Entonces, hay también ese tipo de libro. Entonces, a veces personas dicen, bueno, es que lo sentí muy liviano. Es posible que ese fue el propósito. Claro. Por ejemplo, hay una serie de comentarios, a mí me gustan mucho, se llama los comentarios con aplicación NBI. Entonces, son autores súper académicos reconocidos que tienen el comentario NBI académico, pero que son miles de páginas. Y hicieron uno que se llama comentario con aplicación. Entonces toman el texto, lo explican, después te dicen cuál es el probable sentido y después dicen, hay un apartado construyendo puentes. ¿Cómo tomo eso para mí? Entonces es un comentario súper accesible, en un lenguaje claro, escrito por académicos que dicen, vamos a poner esto en un lenguaje que sea... Claro, y viene alguien y dice, ese comentario es muy básico. No, no es básico, es que tuvo ese propósito. Ajá. Anda a leer el del mismo autor y te vas a sentir abrumado porque es súper técnico. Claro. ¿No? Entonces, creo que es bueno distinguir muy bien lo que dices, cuál es el enfoque del libro para saber por dónde va, ¿no? Sí. Creo que también el preguntar a personas y también sirve para comenzar una buena conversación. Oye, ¿cuáles han sido algunos libros que has leído que te han gustado? Y hay también, o sea, si escuchas el mismo libro 2-3 veces, sería bueno ir a investigarlo y verlo y leerlo por tu cuenta, porque tienes personas de confianza que estás hablando, que estás preguntando y ellos te están respondiendo y diciendo, mira, este libro me sirvió, es muy bueno. Sí, si es una constante preguntando a 3-4 personas o un poquito más, tómalo, ¿no? Pensando en eso, generalmente todos los años Christianity Today te da una lista sugerida de libros. Siempre es bueno tener por ahí, es una revista cristiana, te dice, mira, estos fueron los libros más reconocidos por otros autores. Ir buscando por ahí y si hay alguno que se repite en alguna constante, bueno, leerlo, ¿no? Sí. Creo que también ayuda mucho buscar tener variedad de libros. Hay gente que, no sé, pienso, vamos a suponer un ejemplo, que les gusta leer comentarios de libros. Y tú vas a su biblioteca y todo lo que tiene son comentarios de libros. Y es como que sí, esa es su zona de confort. ¿Quieres hablar de vida cristiana? No, es que yo... No, espérame, a lo mejor sale de tu zona de confort, ¿no? Hay otros que dicen, no, yo solamente leo biografías porque son las que me inspiran. Bueno, lee biografías, pero quizás hay otro tipo de libros que te va a ayudar. Entonces, creo que salir de la zona de confort nos va a... Porque un libro te introduce a un mundo desconocido. Sí. Entonces, libros como La clave para un cambio profundo. Hay gente que no lo quiere leer y nunca lo va a leer porque sabe que leerlo es meterse en áreas de su vida que no son cómodas. Entonces,
van por otro lado. Creo que ayuda mucho cuando veas, tengo la mala costumbre cuando me invitan a alguna casa, no a comer tanto, sino si veo una biblioteca me voy. Y veo, y voy observando y siempre aprendo, mira, qué interesante, y este libro, y cuando empiezas a ver variedad, te dice mucho. Sí, ¿no? Yo tengo un problema con eso porque la mayoría de mis libros son digitales. Entonces yo no tengo nada para presumir. Yo creo que un día voy a comprar un televisor. Muy bien, pastor. Hay pantalla plana y voy a hacer un diseño como de mis libros digitales. Haz una lona, vas a imprimir una lona y la está. colocas detrás de tu computadora. Entonces Excelente. cuando estés en una videollamada, muestras todo. Porque esa fue la moda ahora en pandemia, ¿no? Sí. Tomo clases online y de repente yo veía que todos tenían una biblioteca y yo tenía una pared blanca, está bien, no hay problema. Tú sabes que durante pandemia había una cuenta de Twitter donde agarraban a todas estas personas y les criticaban por los libros que tenía. Entonces decía, ¿qué hace el primer ministro con este libro? ¿Y qué hace el teólogo tal con este otro libro? No. Y bueno, pensando en eso, y es una tontera lo que voy a decir, pero antes de presumir en redes sociales que lees, ponte a leer. Eso creo que es fundamental. Lee para ti, para poder crecer. Después, si lo quieres compartir o no, que eso sea secundario. Creo que no estaba en nuestra lista, pero creo que es bueno decirlo. Sí. En eso también creo que también ayuda mucho no perder tiempo con un mal libro. Es complicado, porque debo confesar que si el libro no me engancha al tercer, cuarto capítulo, soy de los que lo tiro. En algunos casos he tenido la actitud de Jacobo y digo, bueno, no te dejaré hasta que me bendigas, a ver si al final hay algo, ¿no? Pero te das cuenta a veces de ciertos libros que este libro de 120 páginas se resume en las primeras 2 y después lees un poquito más y te das cuenta que no pierdas tiempo leyendo un mal libro. Sí, hay otros libros donde, por ejemplo, la persona tiene un concepto básico, como tú dices, y dices, ok, ya, lo caché. Ya, después hay 7, 8 capítulos que es redondar sobre lo mismo. Entonces, si lo cachaste y punto. Ahí. O sea, lee la conclusión y se acabó. Sí, ahora, yo no soy de aquellos que dicen, no, yo leo 3 libros al día. ¿Y qué es lo que hace? O sea, hace así, para los que nos están escuchando. Y listo. Ya, lo leí. O sea, ¿cuál era el tema? No, mira, agarré un cachito aquí, no, o sea, no. También, o sea, es raro, porque tiene que haber un cierto equilibrio. Uno tiene que respetar el esfuerzo del autor, Sí. pero también tiene que tener el criterio suficiente para decir, yo no siento que voy a rescatar mucho de este libro. No. Te lo comentaba el otro día que me pasó con un libro de un autor que dijo, es un buen autor, sabe mucho más que yo y lo reconozco. Empecé a leer y en el prefacio, o sea, lamentablemente, tan rápido me di cuenta por dónde iba. Entonces estaba comentando ahí en cuanto a... Era un libro, dije, esto puede ser interesante, pero lo redujo a una forma tan básica que dije, no va por ahí. Estaba hablando de que, ¿lo puedo leer? Sí. La frase dice, escribir este libro, el libro se llama Asombro. Lo dice el autor, Paul David Tripp, porque lo hemos mencionado mucho como un muy buen autor. Nos va a llamar. Pero Paul. no... Me va a llamar, tengo una llamada perdida acá de Paul. Dice, escribir este libro me recordó que haber subido de peso era un asunto espiritual, algo en mi corazón que tenía que traer ante Dios. Y estaba hablando, el libro se llama Asombro. Dice, como todas las otras formas sutiles de idolatría, no sucedió de la noche a la mañana. Si subes medio kilo por mes no lo notarás. Pero si son 6 kilos en un año y en 5 años habrá subido 30 kilos. Tristemente tuve que confesar que estaba pecando de glotonería, poner la comida en su lugar adecuado y clamar por la gracia para adorar al dador y no a sus regalos. Dije, ya está. Es el argumento circular de, tengo un ídolo, derríbalo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el corazón es una fábrica de ídolos. Hasta el próximo ídolo y no va a la raíz del problema. Bueno, la pregunta quizás es porque tal vez algunos dirían que nos estamos contradiciendo al decir, por un lado,
ten libros que son diferentes, con opiniones distintas a la tuya. Y después, por el otro lado, no gastes tiempo con un mal libro. Entonces, ¿cuál fue el criterio que usaste para rechazar este libro, por ejemplo? Me contradigo siempre, así que partamos de esa base. Este autor lo admiro mucho y lo sigo mucho. Paul David Tripp, hemos recomendado libros de él: Instrumentos en las manos del Redentor, Llamamiento peligroso, Redimiendo realidades del matrimonio, este libro para padres, edad de oportunidad en cuanto a crianza de hijos adolescentes. Cuando fui a este libro, Asombro, y no digo que es un mal libro, no es que lo rechacé como un mal libro, sino tiene que ver con enfoque. Tiene que ver con que se vuelve predecible. ¿A qué me refiero? Él tiene un enfoque en consejería que él va de la línea en que todos... es la teología de la adoración. Entonces él dice, todo ser humano es un adorador, y el problema es que nosotros tenemos ídolos. Entonces, la clave para cambiar es: identifica tu ídolo, confiésalo, arrepiéntete y establece señorío de Cristo en tu vida. Buenísimo como una parte del abordaje en consejería. Pero si yo reduzco toda la vida y todo el cambio a identifica un ídolo, derríbalo, y que después viene otro ídolo. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo otro ídolo? Es que Juan Calvino dijo en sus instituciones que el corazón es una fábrica de ídolos. Y constantemente, entonces, se vuelve un argumento circular. Entonces, cuando empiezo a leer el libro de Asombro, dije, bueno, ok, está buenísimo. Pero él dice, mira, ¿ves? Mi problema era la glotonería. ¿Y cuál fue el problema? Es que puse la comida en el lugar adecuado. Pero el problema no es la comida. El tema es que lleva a una persona a comer en exceso. ¿Qué lleva una persona? ¿Qué dolor? Pensando en el libro de Steve Smith, ¿qué dolor quiere sanar temporalmente a través de la comida? Y se vuelve en ese argumento circular. Entonces, claro, simplemente voy colocando ídolos que me pierden la capacidad de asombro y identifiqué eso y listo. Entonces, más que un mal libro, tiene que ver con el enfoque. Entonces, como no es el enfoque que creo personalmente en cuanto a la consejería, ayuda, pero no es todo el enfoque. Claro, empecé a hojear el resto del libro y era así, en el ministerio puse este ídolo y perdí la capacidad de asombro porque puse al ministerio como mi ídolo. Después en la familia perdí la capacidad de asombro de estar con mis hijos porque el ídolo del tiempo. Entonces, por ahí fue, ¿ves? Entonces, o sea, y creo que esto regresa a el hábito de lectura, porque van a haber cosas donde tú vas a llegar a una conclusión o te vas a dar cuenta que quizás no va tanto por ahí, y cuando dices, esta persona está partiendo de una base sobre un tema que yo ya establecí como, o sea, que dije, o sea, va en otra dirección. Y si todo está basado en esta filosofía, entonces la verdad no puedo rescatar mucho de este libro. O ya sabes, o sea, se vuelve predecible. Más que un mal libro, claro, se vuelve predecible. Son esos libros que a veces, como dijiste recién, se podía haber resumido en 20 páginas. Y claro, es verdad. Perdemos la capacidad de asombro porque ponemos los ojos en cosas terrenales, superficiales, y listo. Pero de ahí a escribir un libro de 120 páginas que redunda siempre en lo mismo, llegué hasta ahí. Sí, y ahí creo que es importante también. Me está llamando Paul Tripp. No. Sí. No, y es un buen autor. Ojo. Sí. Y por eso mencionamos todos los libros buenos que hemos recomendado. Y más que un mal libro, no estoy de acuerdo con el enfoque, y como dijiste tú, al volverse predecible, ahí queda. Sí. Es verdad. Y lo que iba a decir es que también es importante entender de que este mundo de la publicación y las casas editoriales y todo, a veces llegan con una persona y dicen, oye, tú, autor, te vamos a pagar para que escribas 3 libros. Ok, 3 libros. ¿Acerca de qué? No me importa. Pero tienen que ser 3 libros y cada uno tiene que tener un mínimo de 200 páginas. Pues si no, no vende. Entonces, el tipo tiene un concepto que podía meterlo en una página, pero como tenía contrato, lo tenía que inflar a 120. Y esos son los tipos de libros sobre el cual uno no debería de gastar su tiempo. No gastes tu tiempo en un mal libro. No. Una forma de poder resumir los libros, sean buenas o sean malas, porque a veces sí hay joyitas dentro de un mal libro. Audiolibros es una buena opción, muy buena, porque te permite hacer el famoso multitasking. O sea, yo creo que nosotros vivimos en una época hoy en día donde
tú tienes la habilidad de seguir aprendiendo, limpiar la casa sin silencio. Hay personas que les gusta poner música. A mí me gusta poner un buen audiolibro, un buen podcast, una cosa donde puedo seguir activando mi mente, imaginación. Haces actividad física, tienes otra oportunidad. Exacto. Manejas mucho, hay otra oportunidad. Hoy tengo que ir 1 hora manejando. Aprovecha, son tiempos que se pueden aprovechar. Sí. En vez de escuchar las mismas canciones de siempre, ponte a leer. Me mareo leyendo. Ajá. Bueno, audiolibro. No puedo leer mientras manejo. Audiolibro, podcast. O sea, hay herramientas. Sí. Y eso nos hace más responsables en este tiempo específicamente. Porque tenemos acceso a herramientas que hace, ¿qué? ¿10 años atrás? ¿20 años atrás? Eran inimaginables. O sea, ahora te leen el libro, ¿entiendes? Ajá. Entonces, no hay excusa como para no empezar a tener un hábito de lectura. Sí. ¿No? Sí. Y a veces incluso es bueno las dos cosas. Uh-huh. En Kindle, por ejemplo, tú puedes comprar el libro y si pagas un poquito más, es libro con audiolibro. Entonces te sirve porque tú puedes ir escuchando y después cuando regresas al libro, estás en el lugar, o sea, puedes ir cambiando de lectura a escuchar. Súper. Y a veces el escuchar te permite agarrar la imagen más grande, ¿no? O sea, el concepto más grande. A veces cuando estamos leyendo nos enfrascamos en ciertas cosas y perdemos de vista la idea mayor. Entonces, son formas. Sí. Y yo creo que con eso, con esas herramientas, con ese criterio, va a ser mucho más fácil el escoger tu próximo libro. Así es. Así que anda a la librería ubicada y da tu cupón entre semana de 50%. No, nos encantaría, pero no existe. Pero hazlo. Sí. Anímate a dar ese primer paso, ya sea que lo quieras digital, impreso, audiolibro, lo que quieras. Pero da ese primer paso y métete en este mundo de lectura requerida. Iremos a hacer después otra serie de lectura, ¿qué podría ser? ¿Sugerida? Sugerida, sí, puede ser. Libros, ¿cómo se llama? Archivos secretos. O libros que a lo mejor no son muy conocidos. Pero bueno, esto da para seguir hablando mucho, pero al menos por ahora terminamos nuestra serie de lectura requerida. Esperamos que hayas ayudado a empujarte ¿no? Y si tú tienes un libro que te fue de impacto a ti, compártanoslo. O sea, también nosotros nos gusta seguir escuchando y viendo qué leer nosotros. Uh-huh. Entonces, de esa manera seguimos siendo desafiados. Entonces, nos puedes contactar por medio de Twitter, Entre Semanas CB. Puedes contactarnos por las redes sociales de la iglesia. Las redes sociales de la iglesia, sí, Conexión Vertical. Uh-huh. Sí, y la idea es continuar esta conversación porque nunca vamos a terminar de estar leyendo, estar dialogando con nuevas ideas y diferentes ideas. Y más cuando nos permite una forma de ver y interactuar con la escritura. Así es. De una manera más completa. Uh-huh. ¿No? Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos. Inicio nuevo de serie hasta la próxima semana. Muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.